Filipenses 4:5. Dice la palabra. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Repito, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Padre, gracias te queremos dar por esta tu preciosa palabra. Gracias, Dios mío, porque queremos predicarla con gozo, con alegría. Señor, gracias, Dios amado, por habernos bendecido, por estar a nuestro lado. Gracias, eterno Dios, por habernos cuidado, Dios mío, en todos los días que han pasado, tanto a nosotros como a nuestra grey, a tus ovejas, Padre mío, porque son tu rebaño. Te pido que bendigas, Dios mío, esta palabra que quiero compartirles, que pueda bendecirles y que les sea de mucha edificación para sus vidas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos a ti toda la gloria. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos, y vamos a comenzar a predicar la palabra. Entonces, en Filipenses 4:5, el apóstol Pablo nos decía: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y sabe por qué he querido leer este versículo al inicio de esta prédica? Porque quiero hacerles, podríamos decir, reflexionar que en la Biblia existen muchísimos mandamientos, ¿no?, y ordenanzas de parte de Dios que son muy grandes y a la vez muy importantes. Pero también en la Biblia nosotros encontramos muy hermosos consejos, que podríamos decirlo que no son mandamientos como el, por ejemplo, no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, amarás a tu Dios con todo tu corazón, pero sin necesidad, hermano amado, de restarle importancia. Estos bonitos consejos que nos deja la Biblia, creo que son muy importantes para que usted y yo podamos también tratar de aplicarlos en nuestra vida. Por esa razón es que al título del mensaje que quiero hoy compartirles el día de hoy, le he querido titular: vuestra gentileza sea conocida por todos. Repito, vuestra gentileza sea conocida por todos. O sea, ¿cuál va a ser el tema central de la meditación de la palabra del día de hoy? La gentileza. ¿Y qué significa la palabra gentileza? Gentileza, escuche bien, es la amabilidad y la cortesía de la persona que es gentil. Repito, gentileza es la amabilidad y la cortesía de la persona que es gentil. Y cuando hablamos de la persona gentil, nos estamos refiriendo a la persona que es amable. ¿Amable en qué? En el trato hacia otras personas. Y sabe que eso debe de ser característica en nosotros los cristianos. O sea, está bien que no nos conozcan como adúlteros. Está bien que no nos conozcan, amado hermano, como personas que levantamos falsos testimonios. Por ejemplo, está bien, amado hermano, que no nos conozcan por ser personas mentirosas. Pero también está muy bien, escuche bien, de que nosotros podamos ser reconocidos por los demás como personas muy amables, muy gentiles, muy educadas, con mucha cultura. Entonces, esa es la idea que yo quiero que en esta noche usted me comprenda. Ahora, escuche lo que le voy a compartir. Por el importante hecho de tener a Cristo en su corazón, oiga bien, el cristiano está llamado y tiene la gran responsabilidad de cultivar las mejores cualidades o virtudes que se pueden manifestar en el ser humano. Me parece tan interesante esto, ¿no? Escúchelo. Por el importante hecho de tener a Cristo en su corazón, el cristiano está llamado, pero
tiene también la gran responsabilidad ¿de qué? De cultivar las mejores cualidades o virtudes que se puedan manifestar en el ser humano. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que siendo usted y yo cristianos, es nuestro deber tratar de cultivar buenas costumbres, buenas cualidades. Cualidades, hermano, que le digan a la gente que nosotros somos cristianos. Y una de esas cualidades precisamente es la gentileza, el ser cordial, amable. ¿Me entiende? El ser respetuoso en tu trato cada día con los demás, con tu semejante. Ahora, cualidades como la gentileza marcarán una gran diferencia entre los cristianos y los demás seres humanos. Lamentablemente, hermano amado, afuera hay mucha gente que es poco cortés, amable, que es poco culta, que lamentablemente, hermano, cuando tú llegas a sus negocios, ni siquiera te sonríen, te tratan mal, te hablan ásperamente y no te da ni gana de querer volver más a esos negocios. Pero en cambio el cristiano, sea cual sea el área, el medio, la situación en que tú te desenvuelvas, nosotros debemos de ser conocidas como personas muy educadas, muy amables. Por eso le decía que el mensaje del día de hoy, a pesar de que no nos enseña directamente sobre un mandamiento de los más importantes de la Biblia, sí nos enseña en cambio de cómo nosotros debemos de comportarnos en el día a día. Y eso, hermano, es muy importante porque dice que marcará una gran diferencia entre la forma en que nosotros nos comportamos y la manera en que se comporta la persona que no es cristiana. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Muy bien. El día de hoy yo quiero compartirles el tema de esta noche en dos partes. En primer lugar, la idea secular de la gentileza. En primer lugar, la idea secular de la gentileza. Y la segunda parte, la idea bíblica de la gentileza. La idea bíblica de la gentileza. Vamos a comenzar, como es lógico, por la primera parte del mensaje, ¿no? La idea secular de la gentileza. Y cuando hablamos de la palabra secular, nos referimos a la idea o al concepto que tiene la gente afuera de ser gentil. Eso quiero que me lo comprenda. Escuche lo que le voy a leer. En nuestra sociedad se cree que la gentileza únicamente se debe al nivel de educación que ha recibido el individuo. Mire usted esto, ¿no? Repito, en nuestra sociedad se cree que la gentileza únicamente se debe al nivel de educación que ha recibido el individuo. O sea, que si de pronto una persona no ha tenido la bendición o el privilegio de poder pisar la escuela, el colegio, la universidad, la sociedad piensa que es poco probable que esa persona pueda desarrollar cualidades como el hecho de ser gentil. Pero en realidad, cuán equivocada puede estar nuestra sociedad. Y lo vamos a ir analizando poco a poco. En otras palabras, escuche, que es transmitida, la gentileza, que es transmitida de un ser humano a otro por medio de la educación y la cultura. Ese es el concepto que maneja nuestra sociedad. Repito, que la gentileza es transmitida de un ser humano a otro por medio de la educación y la cultura. Es por eso que muchas veces, hermanos, vemos que a nosotros nos mandan a las escuelas a educar. Y entre varias de las cosas que esperan los padres que nosotros como estudiantes aprendamos es a ser gentiles, amables, respetuosos, educados. Pero no sé si usted está de acuerdo conmigo, no siempre eso resulta ser así. Lamentablemente, amado hermano, a pesar de pisar buenas escuelas, buenos colegios, una buena universidad, mucha gente no logra alcanzar, hermano,
las cualidades que deberían de ser muy importantes en la vida de una persona. Y son mal hablados, boca sucia, mal carácter, no tienen nada de amabilidad, son déspotas, son groseros. Lo que significa que no todo depende de la educación o de la cultura. Que la idea que tiene nuestra sociedad con relación a cultivar estas cualidades no están del todo bien acertadas en cuanto a lo que ellos piensan. Lamentablemente, escuche bien, esta idea secular no siempre da los resultados esperados. Y tristemente, el hombre y la mujer cada vez más van perdiendo la gentileza que es tan necesaria en las relaciones humanas, ocasionando roces y conflictos. Lamentablemente, amado hermano, aunque le pese a nuestra sociedad reconocerlo, no nos están educando tan bien a nuestros hijos. Yo veo jóvenes hermanos colegiales que van en los buses cuando todavía estábamos tiempo fuera de la pandemia, con unos vocabularios, con un trato, con una manera terrible de comportarse. Y cuando tú puedes ver, hermano, en la gente que te rodea esa situación, esa realidad, es que puedes comprender, hermano, que no todo depende de la educación y de la cultura. Que no estamos diciendo, hermano, que no sirva, que quede claro, para que no vaya a haber algún malentendido. Que no estamos pretendiendo decir, hermano, que la educación y la cultura no afectan al individuo. Lo que queremos decir es que por sí solas y dejando a Dios y a la educación cristiana de lado, el individuo no se va a poder formar correctamente. Porque no se olvide que Cristo dijo, sin mí ustedes nada pueden hacer. Y ni siquiera podemos nosotros educarnos correctamente cuando estamos apartados de Cristo. Así es que eso hay que tenerle, hermano amado, muchísimo cuidado, porque lamentablemente la idea de nuestra sociedad está fracasando en relación a la educación de la persona. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora mire, le decía, hermano, que cuando fracasa la idea secular de nuestra sociedad, de la educación y la cultura, como parte esencial para cultivar buenas costumbres, comienzan a surgir roces, rivalidades, peleas, conflictos entre nosotros los seres humanos. Porque se ha percatado que a veces se pueden encontrar dos personas muy poco amables con un muy mal carácter, hermano, en un comercio, en una tienda, y terminan discutiendo, insultándose a la madre y diciéndose vascosidades. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente las relaciones humanas, ese tipo de situaciones originan el trato, el roce de nosotros con nuestra propia familia, con nuestros vecinos, con los compañeros en el trabajo, con los compañeros en el colegio, en la universidad, es de todos los días. No es solamente de unos momentos, es de toda la vida. Y cuando las personas como usted y como yo no hemos aprendido a cultivar costumbres como el tratarle bien a la gente, al prójimo, a la larga se comienzan a formar peleas, conflictos entre nosotros, cosas que nos llevan lamentablemente a la discusión. Y quiero mostrarles un ejemplo de esto. Primer libro de Samuel, capítulo número 25. Primer libro de Samuel, capítulo número 25. Y voy a leer, hermanos, 17 versículos. Quiero que usted los lea, pero al vuelo conmigo, hermano, porque todos queremos comer torta. Primer libro de Samuel 25, del 1 al 17. Vaya usted, hermano amado, ya entendiendo en qué momento se arma el roce, la pelea en esta historia bíblica, que usted va a tratar de entender y comprender mejor, porque es necesario ser gentil en nuestro trato a los demás. David y Abigail. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre, váyale prestando atención, que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico
y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Así se medía la riqueza en ese tiempo, ¿no? Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquí viene el nombre, verso 3 de este hombre. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, como tiene que ser una mujer cristiana, sabia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Mire qué mal marido le había tocado a la pobre, ¿no? Y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Saludadle en mi nombre. Eso es un ejemplo de gentileza. Y decidle, mira el bonito trato de David: sea paz a ti y paz a tu familia. Bonito se escucha eso. Y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego, mire la forma como lo trata, que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Mira cómo él se pone en condición de hijo de él, ¿no? Tratándolo bien. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. Y mira cómo responde este hombre. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Como desafiante esa pregunta, ¿no? Muchos siervos hay hoy que huyen de su señor. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Qué dura respuesta, ¿no? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y mire, y él los ha zaherido, los ha maltratado, en otras palabras, ¿no? Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Mira las referencias que se da de la gente de David. Y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona, le dice el criado a la mujer de Nabal, Abigail, ¿no? Y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él, refiriéndose a Nabal, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Por favor, levante su mirada. Qué excelente ejemplo, ¿no? Para que usted me pueda comprender lo que es hablar gentilmente a la gente. Oiga, yo estoy aprendiendo esto, porque le soy franco, yo no era tan amable ni tan gentil para dirigirme a la gente, y tenía ya muchos años en el Evangelio. Y es lamentable cuando el Evangelio no comienza a producir en nosotros los efectos que debería estar produciendo, y en nuestros trabajos y en nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones públicas, familiares. Nosotros somos ásperos o déspotas para tratar a los demás. Ese es un grave error que no debe de verse en nosotros los cristianos. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho, pero a la vez
el más o la más excelente de las razones que somos cristianos. Que la gente seguramente está esperando de que usted y yo mostremos con nuestros actos que somos diferentes a los demás. Pero cuando en nosotros, hermanos, hay amargura, ¿me entiende? Hay mal carácter, mal genio, que a veces uno se levanta bravo hasta por gusto y comienza a maltratar a la esposa, a los hijos, y comienza a tratar mal a la clientela, y comienza a tratar mal al que se le aparece. Uno está dando una muy pésima imagen del Evangelio. Quiero que usted me comprenda eso, hermano. Cada cosa que usted y yo hacemos mal, lamentablemente repercute en contra del Evangelio. David se portó tan amable. Salúdenlo por favor en mi nombre. Díganle que por favor, que tenga la bondad, que nos ayude, que nos dé la mano. Háganle notar que nosotros nos hemos preocupado por la gente de él. O sea, qué bien se dirigió a Nabal David, pero qué terrible mal respuesta recibió este hombre insensato, porque eso significa la palabra Nabal, ¿no? Este hombre insensato, amado hermano, lamentablemente los hirió, los ofendió a los siervos de David y les dijo: ¿quién es ese David para que yo le tenga que dar de mi comida para que él y sus hombres coman? Yo no conozco a ese señor, a ese tipo. ¿Y sabe qué? Yo creo que es muy seguro que conocía perfectamente quién era David. Pero cuando una persona no sabe ser amable, corre el riesgo muchas veces de terminar envuelto en problemas. Porque si tienes un negocio, una tienda o alguna pequeña empresa y alguien gentilmente llega a tu negocio y te pregunta sobre algún producto y tú no le respondes de la manera adecuada, es muy posible que esa persona te vaya diciendo groserías en tu cara o en mi cara. Y mucho más si se llega a enterar que nosotros somos cristianos. Pues te va a decir: discúlpeme, señor o señora o señorita, usted debería como cristiano atender bien a su clientela. ¿Y sabe qué está sucediendo? Nos estamos metiendo en problemas, en conflicto. ¿Sabe qué está sucediendo? Estamos haciendo quedar mal el Evangelio de Cristo. ¿Sabe qué estaba sucediendo con Nabal? Se estaba metiendo en problemas. Porque yo quiero que usted en su casa termine de leer toda la historia bíblica, del 18 en adelante, para que sepa todas las consecuencias que trajo el maltrato verbal, lo poco gentil que fue Nabal con los hombres de David. Estuvo a punto de morir, de hacer morir a su mujer, si es que acaso tenía hijos, a sus hijos, y hacer morir a todos sus criados. ¿Sabes por qué? Por no saber tratar. Porque David se había propuesto levantarse en guerra contra él y destruir toda la casa. Entonces, qué gran diferencia, ¿no? David trató muy gentilmente a Nabal. Versículos 5 al 8. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Mira cómo lo trata. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Voy hasta el 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. ¿Cómo responde, hermano amado, Nabal? Nabal respondió áspera y déspotamente a David. 10 y 11. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Tremendo maltrato. Esa es la idea que en general, hermano, yo les presento de la forma en que nuestra sociedad piensa sobre el hecho de la gentileza.
Ahora, vamos a la segunda parte del mensaje, la idea bíblica de la gentileza. La idea bíblica de la gentileza. O sea, ¿qué es lo correcto en realidad? Escuche, hermano amado. La persona que se relaciona cada día con Jesús por medio de la palabra de Dios, experimenta un cambio integral o completo en su vida, lo que lamentablemente no puede lograr por sí sola la educación ni el ser humano. Esto es muy importante. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos el momento de querer desarrollar este tipo de cualidades? Que tenemos un trato directo de Dios por medio de Jesús, su Hijo. Eso no lo tienen afuera, lamentablemente, las personas que no tienen a Cristo. Ellos tienen a su profesor. ¿Cuál es la materia, hermanos, que trata en la escuela acerca de las normas de educación? ¿Cuál es? No les escucho. ¿Cuál es esa materia? ¿Hay alguna en específico que trata, por ejemplo, sobre modales, sobre el hecho de saber saludar, ser respetuoso, cortés, amable? ¿Qué me dijo? Educación vial, dicen por ahí. Valores. Hay ahora nuevas materias, ¿no?, que se están ingresando en la malla curricular y que están tratando y buscando las formas y las maneras de poder tratar de educar al ser humano. Pero ¿cuál es el problema? No está Dios en el asunto. Dios está excluido de nuestros planteles educativos. Hace mucho tiempo, hermano, lo sacaron hasta de las escuelas en los Estados Unidos. Y nosotros podemos ver los nefastos resultados de estas torpes decisiones de nuestra sociedad. Así que quiero que sepa que el hecho de que usted tenga a Dios en su corazón lo pone en ventaja, pero a la vez con mucha responsabilidad para que usted pueda proyectarle al mundo que lo rodea una buena imagen de Cristo y de su evangelio. ¿Sabe por medio de qué? Por medio de su buena cultura, por medio de su buena educación. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Continúo. Escuche. El ser humano con la educación puede llegar a lo más superficial del individuo. Escuche bien. Mientras que Dios, oiga bien esto, por medio de su palabra, llega a lo más hondo del hombre o de la mujer. ¿Qué te quiero decir, amado hermano? Que un profesor se puede sentar frente a frente y mirarlo a los ojos a tu hijo y le puede decir: debes de aprender a saludar a tus mayores. Pero como Dios no está en el asunto, hermano, muchas veces a nuestros hijos le entra por un oído y se les va por el otro. Hermano amado, y los adultos se les pasean al frente de ellos en sus narices y ellos no hacen absolutamente nada por saludar. Y a nosotros como padres, hermanos, se nos llena la cabeza de ira, de enojo, de coraje. Y cuando ya se han ido los adultos, hermanos, agarramos a nuestros muchachos y muchas veces le decimos: oye, muchacho de porra, no te he dicho que hay que saludar a los mayores. ¿Qué te enseñan en la escuela, en el colegio? ¿Sabes por qué? Porque la educación y la cultura por sí sola, alejada de Dios, son los intentos del ser humano por tratar de educar al individuo, pero dejando de lado la parte más esencial, la más importante. Yo le he comentado a usted, hermano, que llegué a ser bachiller, pero con pésima conducta, con un terrible vocabulario. Esa es mi realidad, yo no puedo conversar otra cosa. Llegué, hermano amado, a alcanzar mi título de bachiller, pisé una escuela, un colegio,
pero lamentablemente no resultó en 100% efectiva la educación que yo recibí en los planteles educativos. Porque de alguna manera, por otro lado, me estaba corrompiendo. Bebía, insultaba, no respetaba, no saludaba. ¿Sabes por qué? Porque te repito, la educación y la cultura alejadas de Dios, lamentablemente son el esfuerzo humano por tratar de educar al individuo, que por lo general va a fracasar. Mira en cambio lo que hace Dios por medio de la palabra. Hebreos, capítulo número 4. Hebreos, capítulo número 4. Versículo número 12. Esto es precioso. Mira hasta dónde puede llegar Dios por medio de su palabra y ocasionar una transformación integral completa en el individuo. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, ¿qué cosa, amado hermano? El alma. ¿Y qué más? ¿Y qué más, amado hermano? ¿Y qué más? Oiga, ¿y sabe qué son los tuétanos? ¿Quién sabe qué son los tuétanos, hermano? Oiga, lo más profundo de nuestros huesos. ¿Me entiende? O sea, quiero que me comprenda que el trabajo que hace Dios por medio de su palabra es perfecto, que lo cambia al individuo por completo. Me convertí en cristiano, dejé las malas palabras. Me convertí en cristiano, tengo una mente no perfecta, pero bastante limpia, hermano. Yo puedo testificar porque es lo que pienso, es lo que siento. Lo puedo decir con libertad, hermano, porque no soy un individuo de doble discurso, ni soy un individuo que está pretendiendo engañar a la gente. Estoy tratando de ser sincero conmigo mismo. Yo no sé lo que es un insulto, hermano. No me siento bien cuando los digo ni cuando los escucho, porque Dios está produciendo en mí cada día un cambio del cual mismo yo me siento realmente impresionado, asombrado, porque digo, Señor, lo que pudiste hacer con este hombre que hasta hace unos años era simplemente un animal, una persona falta de educación, de cultura. Digo, Señor, hasta dónde has sido capaz de llevarme por medio de tu consejo, de tu palabra. Mire lo que Él está haciendo con usted en esta noche, lo que le está enseñando. ¿Sabe qué está tratando de hacer Dios por medio de este consejo que yo le estoy dando? De educarlo, de llevarlo a una vida en excelencia para Él, de llevarlo, hermano, allá a la parte de afuera donde usted vive y a convertirse en un testimonio andante y viviente de lo que el poder de Dios puede causar en la vida del ser humano, pero cuando el ser humano le da cabida, le da espacio, le da lugar. Le podemos dar un fuerte aplauso a ese Dios. Ahora, hermano, quizás alguien nos discutiría y nos diría, pero ¿será capaz Dios de poder educar a la gente? Te lo demuestro con la Biblia. El primer ejemplo que quiero citar está en Hechos 4, del 8 al 13. ¿Y sabes de qué quiero hablar? Del denuedo con que Pedro y Juan hablaban. Repito, el denuedo de Pedro y Juan. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Quiero que tú y yo nos sorprendamos. Hechos de los Apóstoles 4, del 8 al 13. Del 8 al 13, mi amado hermano. Mire lo que dice, por favor, entiéndalo bien. Hechos 4, del 8 al 13. Entonces Pedro, uno de los apóstoles de Cristo, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, mira este discurso que Pedro da. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo
de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hasta ahí, por favor, quiero que usted levante un momento su mirada. ¿Sabe quién está dando ese hermoso discurso público? Hermano, al pueblo hebreo, a las autoridades judías. Y no deben de haber faltado, hermano amado, soldados romanos que escuchaban el discurso. ¿Sabe quién lo está dando? Un analfabeto. Y qué bien que se expresa, ¿no? Y qué bien que habla. ¿Cuántos pastores, hermano amado, que no saben ni leer ni escribir? Escúchelos cómo predican, hermano, desde los púlpitos. Da gusto escucharlos, hermano. Cómo les fluye la palabra, cómo Dios habla a través de ellos. ¿Sabes por qué? Porque aunque nos duela a nuestra sociedad reconocer, cuando el hombre se convierte a Cristo, se educa. Y se educa de la manera más efectiva y más correcta. Porque la palabra de Dios le llega a lo más hondo de su corazón, a lo más profundo de sus huesos. Y porque el individuo nunca más volverá a ser el mismo. ¿Quiere leer conmigo el verso 13? Entonces, viendo el denuedo, la palabra denuedo, hermano, significa valor. Entonces, viendo el valor de Pedro y de Juan, y mire lo que dice luego, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, gente vulgar, se maravillaban y les reconocían que habían estado con el Maestro, con el Rey de Reyes, con el Señor de los Señores, con aquel que los había educado. Qué mejor maestro que ese, hermano amado. Extraordinario ejemplo. Ahora, ¿sabes cuál es el segundo ejemplo que quiero citar? La elocuente educación de Jesús. La elocuente educación de Jesús. Pero que podrá usted creer que no la recibió en un plantel educativo en Palestina, en Jerusalén, en Belén, en Israel. No, definitivamente, hermano, porque la sabiduría de Dios es especial, es mejor que la terrenal. Mire lo que dice San Juan, capítulo número 7, versículo número 15. San Juan 7:15 dice la palabra.